A través de diversos experimentos, Mendel determinó los principios básicos de la transmisión de la herencia. Los genes se encuentran en unidades discretas y se segregan y transmiten independientemente unos de otros. Estos son principios básicos de la transmisión de genes de padres a hijos. Cuando un descendiente recibe la dotación completa de genes, es la expresión de estos genes lo que determina el fenotipo del organismo. Mendel utilizó la palabra dominancia y recesividad. Para él había un gen que se expresa y un gen que no se expresa. Sin embargo, cuando la expresión no sigue la forma dominante y recesivo, o cuando más de un par de genes influyen en la expresión de un carácter, normalmente quedan modificadas las proporciones clásicas, 3:1, 9:3:3:1 de F2. Hoy en día sabemos que no es la única forma de herencia. Se conocen otras formas: la codominancia, la herencia intermedia, la epistasis y otra forma que veremos más adelante. Los alelos modifican los fenotipos de manera diversa. Para entender los distintos modos de herencia, debemos examinar la potencialidad de un alelo. En algunos organismos se presentan de manera más numerosa y frecuentemente son dominantes, aunque no siempre. Dichos alelos son responsables de un fenotipo dado y se utilizan como patrón para comparar con otras mutaciones que se producen en un locus concreto. Un alelo mutante tiene información genética modificada y a menudo se expresan en un producto génico alterado. Es decir, para que un nuevo alelo se reconozca en un organismo, debe dar lugar a un cambio en el fenotipo. Normalmente la mutación da lugar a la disminución o pérdida de una función específica, como por ejemplo, modificar la pigmentación del color de una flor, que determinaría una pérdida en la función de la coloración por parte del alelo dominante, y ganancia de función que normalmente daría lugar a alelos dominantes, si la enzima se produce. Si la enzima no se produce, la mutación da lugar a lo que se conoce como alelo nulo. Los genéticos utilizan una gran variedad de símbolos para los alelos, o forma de simbolizar a los genes. Para simbolizar los caracteres simples se utiliza la letra minúscula cursiva para el carácter recesivo y la misma letra en mayúscula para el carácter dominante, como por ejemplo alto como dominante con la letra E mayúscula y enano como recesivo con la letra E minúscula. Sin embargo, se ha desarrollado un sistema de simbología útil para discriminar entre los caracteres normales y mutantes. En el carácter normal se indica con la letra y un superíndice dado, como por ejemplo n mayúscula con un superíndice n o n mayúscula con un superíndice positivo, y otra combinación de 2 o 3 letras para el carácter mutante, como por ejemplo e minúscula, b minúscula. Veamos el siguiente ejemplo. Ebony es una mutación recesiva que afecta al color del cuerpo de la drosófila. El color normal es gris. Ebony se indica con el símbolo E o la letra E minúscula, mientras que gris se indica con la letra E con un superíndice positivo. En el locus correspondiente puede haber el alelo normal con la letra E superíndice positivo o el alelo mutante con la letra E minúscula. Por ello, la drosófila puede presentar 3 genotipos posibles: homocigoto gris de tipo normal, heterocigoto gris de tipo normal y homocigoto ebony de tipo mutante. La barra inclinada entre las letras se utiliza para indicar que los dos símbolos del alelo, que serían la letra E con el superíndice positivo y la letra E minúscula, se refiere al mismo locus en 2 cromosomas homólogos. Si hubiéramos considerado un alelo dominante sobre el alelo normal, como alas arrugadas en la drosófila, que se indica con la letra W, R minúscula, se utilizaría la letra inicial mayúscula para designar la dominancia. Los genotipos posibles serían alas arrugadas, alas planas y normales. Debido a la dominancia de los 2 primeros genotipos, expresan fenotipo mutante, alas arrugadas. El sistema de simbología también funciona para los otros organismos, siempre que haya un unívoco o un único fenotipo normal en cuestión. También es muy útil cuando se consideran simultáneamente 2 o más genes ligados en el mismo cromosoma, como por ejemplo, si no hay dominancia podemos utilizar simplemente letras mayúsculas con superíndices para indicar los alelos alternativos.
por ejemplo, R mayúscula con un superíndice 1 y R mayúscula con un superíndice 2, o L mayúscula con un superíndice M y L mayúscula con un superíndice N. Ahora vamos a hablar de codominancia. Codominancia significa que ningún alelo es dominante. El término co significa junto a o ligado a, es decir, ambos dominan, hay dos dominantes. Ningún alelo puede enmascarar la expresión del otro alelo. Para Mendel existía un dominante y un recesivo, pero ¿qué pasa si se juntan dos dominantes? Entonces estamos hablando de un tipo de herencia en la que se expresa el par de alelos por igual. Acá no hay recesivo, el fenotipo que resulta en la descendencia es de tipo manchado, como por ejemplo una vaca de color blanca, homocigoto dominante, y un toro de color negro, homocigoto dominante, se cruzan y el gen dominante blanco se junta con el gen dominante negro, y como ninguno es recesivo, ambos se expresan. Otro ejemplo de codominancia es la del grupo sanguíneo AB, en el que ambos alelos A y B se expresan. Por tanto, si un individuo hereda un alelo A de su madre y un alelo B de su padre, tendrá el tipo sanguíneo AB. Podemos sacar otro ejemplo en begonia. Observemos el cruce entre begonias rosas y blancas. El resultado de la F1 es 100% rosa y blanca, o con pintas blancas. Dominancia incompleta. Es el tipo de herencia en el cual se expresa un fenotipo intermedio en la descendencia. No hay expresión ni de dominante ni de recesivo. Entre un color blanco y negro va a salir gris. Entre un color rojo y blanco va a salir rosa. Observemos el siguiente ejemplo. Tengo una flor roja homocigoto dominante con una blanca homocigoto dominante. Se cruzan y su descendencia va a ser de color rosa, es decir, fenotipo intermedio. Como es el cruce entre un gallo negro y una gallina blanca. Al ser ambos homocigotos dominantes, la descendencia va a ser de color gris. Alelos múltiples o herencia sanguínea. Se refiere a la transmisión de grupos sanguíneos de padres a hijos, ya que en cualquier gen hay mucha información almacenada. Las mutaciones pueden modificar al gen de muchas maneras. Por consiguiente, para cualquier gen, el número de alelos presentes en los individuos no tiene por qué estar limitado a 2. Cuando de un mismo gen se encuentran 3 o más alelos, se dice que hay alelos múltiples. Primeramente vamos a hablar del sistema ABO. El caso más simple de los alelos múltiples es la que se presenta en la herencia del grupo sanguíneo ABO de la especie humana, descubierta por Karl Landsteiner. Descubrió que los eritrocitos o glóbulos rojos tienen antígenos específicos en su membrana. Sin embargo, los antígenos A y B son diferentes, es decir, se encuentran bajo el control de un gen diferente, localizado en el cromosoma 9. Una combinación de alelos del sistema ABO presenta un modo de herencia codominante, de modo que una persona puede presentar antígeno A, antígeno B, antígeno AB o bien ninguno de ellos, fenotipo 0. Para ello se puede utilizar notaciones diversas, se utilizan símbolos, como por ejemplo I mayúscula superíndice A, I mayúscula superíndice B, I mayúscula superíndice O. En el caso de I superíndice O, también se lo puede simbolizar con la letra I minúscula. Así la sangre puede clasificarse en 4 genotipos posibles: A, B, AB y O. Vamos a hablar del fenotipo, del genotipo, del eritrocito, de los anticuerpos o antígenos y de las observaciones que se tienen en cuenta a la hora de donar sangre. En la primera columna se reflejan los grupos de sangre A, B, AB y O. En la segunda columna vamos a tener los tipos de genotipos. Para tener grupo de sangre A puedes tener los 2 alelos dominantes de A o un solo alelo dominante de A y otro de I. Para que tengas tipo B, de la misma manera. Para que tengas AB, debes tener los 2 dominantes de A y uno dominante de B, y ambos se van a expresar. Para que tengas tipo de sangre O, no debes tener ni de A ni de B. De esta manera se va a producir un tipo de eritrocito. Como podemos observar, cada eritrocito está rodeado por una especie de corona que van a ser los antígenos. En el eritrocito de tipo A va a haber un tipo de antígeno.
En el tipo B, otro tipo de antígeno. En el tipo AB es la mezcla de ambos. Y en el tipo 0 no hay antígenos ni de A ni de B, no contiene antígenos. Estos antígenos van a ser recepcionados con anticuerpos que van a atacar cuando haya un invasor. El grupo de sangre A va a tener antígeno B, el grupo B antígeno A, el grupo AB no contiene antígeno y el grupo O, como no tiene receptor, puede tener antígeno A y B. Esto es importante a la hora de donar sangre. Una persona de tipo de sangre A solo acepta eritrocitos o glóbulos rojos de A y de O. Una persona con grupo de sangre B solo acepta glóbulos rojos de B y de O. Una con tipo de sangre AB, el tipo de sangre AB recibe cualquier tipo de sangre, porque no tiene antígenos o anticuerpos, es receptor universal. Y una persona de tipo de sangre O puede donar a los demás, es donador universal. Los alelos letales son genes esenciales. ¿Pero qué es un gen letal? Es un gen que produce la muerte de un individuo, ya sea una planta, un animal o ser humano. Se trata de mutaciones de pérdida de función que a veces pueden tolerarse en heterocigosis. Sin embargo, la mutación se comporta como alelo letal recesivo. Por lo tanto, los individuos homocigotos recesivos no sobrevivirán. Esto podría ocurrir en el desarrollo, tempranamente en la niñez o incluso en el adulto. En algunos casos, el alelo responsable de un efecto letal en homocigosis puede dar lugar a un fenotipo mutante característico, en heterocigosis. El alelo letal se comporta como letal recesivo, pero dominante respecto al fenotipo. Por ejemplo, la mutación que da lugar al pelaje amarillo en ratones. En cuanto al color del pelaje, el alelo mutante amarillo A superíndice I es dominante sobre el alelo UTI de tipo silvestre A, por lo que los ratones heterocigotos tendrán pelaje amarillo. Recordemos que es una característica que solo puede tolerarse en heterocigosis, y que en este caso da lugar a un fenotipo mutante que ya habíamos dicho anteriormente. Sin embargo, el alelo amarillo se comporta como letal recesivo en homocigosis. Los ratones de fenotipo AA superíndice I mueren antes de nacer. Observemos el siguiente ejemplo: ratones agouti y amarillos. A menudo los fenotipos están afectados por más de un gen. Mucho después de los descubrimientos de Mendel, datos experimentales revelaron que muchos caracteres que se manifiestan como fenotipos discretos se encuentran a menudo bajo el control de más de un gen. Quiere decir, por ejemplo, que el color de los ojos, del pelo y otros están influenciados por muchos genes, a lo que se denomina interacción génica. Uno de los ejemplos más claros es la epistasia, que significa interrupción. Se da epistasia cuando la expresión de un gen o de un par de genes enmascara o modifica la expresión del otro gen, o par génico. Los genes implicados controlan la expresión de la misma característica fenotípica. Algunas veces impide que se exprese una determinada característica y otras veces coopera para que se manifieste. La presencia en homocigosis de un alelo recesivo evita o anula la expresión del otro alelo. En este caso se dice que son epistáticos con respecto al segundo locus, que es enmascarado, que se denominan hipostáticos. Un ejemplo claro es el albinismo. Observemos el siguiente ejemplo. Otro ejemplo es la pleiotropía. En la sección anterior hemos hablado de los efectos de dos o más genes sobre una sola característica. Sin embargo, existe la situación inversa, en donde la expresión de un solo gen tiene efectos fenotípicos múltiples. Se denomina pleiotropía. Hay ejemplos que se pueden deducir de enfermedades humanas. Uno de ellos es el síndrome de Marfan, cuyo origen es una mutación dominante autosómica en el gen que codifica para la proteína fibrilina del tejido conjuntivo. Debido a que esta proteína está distribuida en muchos tejidos del organismo, afecta múltiples características. El síndrome de Marfan incluye dislocación de cristalinos, alargamiento de los huesos de las extremidades. Otra enfermedad es la porfiria variegada. Los individuos afectados no pueden metabolizar adecuadamente la porfiria de la hemoglobina, que degrada este pigmento, y es evidente de manera inmediata en la orina, que adquiere un color rojo intenso.
Otro efecto grave de la acumulación de la porfiria es su naturaleza tóxica, principalmente el cerebro. Ello incluye dolores abdominales, debilidad muscular, fiebre, aceleración del pulso, insomnio, dolor de cabeza, problema de visión, delirio y finalmente convulsión. Ligamiento de genes al cromosoma X. En muchas especies animales y en algunas vegetales, uno de los sexos tiene un par de cromosomas diferentes, que está implicado en la determinación del sexo. Los machos tienen un cromosoma X y uno Y, mientras que en la hembra tiene dos cromosomas X. La especie humana está constituida por 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son autosómicos, y el par número 23 es el que determina el sexo. El término ligamiento del X se utiliza para describir tales situaciones. En la especie humana poseemos 46 cromosomas. Nuestro número diploide está formado por 46 cromosomas. El número de haploides son los pares de cromosomas que conforman N igual a 23. 23 pares de cromosomas. En uno de esos genes se encuentran las características que diferencian al hombre de la mujer. Existen genes que además de esos genes, como por ejemplo genes que determinan una enfermedad denominada hemofilia, presenta un problema a la hora de coagular la sangre. No se produce la coagulación completa. Es una enfermedad recesiva. Significa que para padecer la hemofilia deberíamos poseer el alelo recesivo. Si tenemos el alelo dominante y el recesivo, estaremos sanos. Observa. Esta es la forma en que los cromosomas sexuales del hombre y los cromosomas sexuales de la mujer aparecen en nuestros genes. En el hombre tan solo un cromosoma X, mientras que en la mujer para determinar el sexo femenino dos cromosomas X. El cromosoma Y en el caso de los hombres es el que define los atributos masculinos. Esta es la diferencia entre ser varón o ser mujer. Vamos a establecer el cruce. Recordemos que en este caso el hombre tiene un alelo en el superíndice que determina que está sano, que no padece hemofilia. Al ser dominante el estar sano, al estar enfermo, que es recesivo, siempre que portes el alelo que te permita estar sano, no padecerás hemofilia. En el caso de las mujeres, si nos fijamos, está sana, no padece hemofilia, porque pese a poseer el alelo para contraer la enfermedad, tiene el alelo que le permite estar sano. Recordemos que es una enfermedad recesiva, no está enferma pero es portadora. En el caso del varón, todos los espermatozoides van a portar el cromosoma X o el cromosoma Y, mientras que en la mujer todos los cromosomas llevarán el cromosoma X. ¿Quién es el responsable de la determinación sexual a la hora de la fecundación? El responsable es el espermatozoide. Si el espermatozoide que porta el cromosoma Y es quien fecunda, tendremos un varón, y en el caso contrario tendremos una mujer. Observemos el cruce y el cuadro de Punnett. La primera columna nos determina las mujeres, porque son doble X, y en el segundo el sexo masculino, fenotípicamente la mitad hombre y la mitad mujer. Genotípicamente tendríamos un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuántas mujeres estarían enfermas? La respuesta es ninguna. Es decir, el 100% de la descendencia de las mujeres están sanas. Pero de ellas, el 50% porta el alelo recesivo, H minúscula, responsable de la enfermedad. Es decir, el 50% portadora. En cuanto a los hombres, tendríamos un 50% sanos. Los varones solo pueden ser sanos o enfermos. Las mujeres pueden ser sanas, enfermas o portadoras. Pero para que esté enferma deberíamos portar ambos alelos recesivos. Como veremos, la otra mitad de varones sanos y la otra mitad hemofílicos. Concluyendo, estas son las anomalías y enfermedades ligadas al sexo. Herencia limitada e influenciada por el sexo. Es cuando la expresión de un fenotipo se encuentra estrictamente limitada a un sexo. Esta distinción diferencia la herencia limitada por el sexo de la herencia influenciada por el sexo. En ambos tipos de herencia poseen fenotipos alternativos, pero su expresión depende de la constitución hormonal del individuo, es decir, si es macho o si es hembra. Los genotipos heterocigotos pueden manifestar un fenotipo en los machos y otro en las hembras.
por ejemplo las plumas de la ave de corral, como el plumaje del gallo y la gallina, la producción de leche en la vaca, y el patrón de la calvicie en la especie humana, que es el ejemplo que vamos a ver. Independientemente del genotipo, la calvicie en el varón va a ser dominante en heterocigoto y recesivo en la mujer en el mismo caso. La B mayúscula representa la característica para ser calvo y es homocigoto dominante. La B minúscula para no calvo o con pelo. Observemos que en homocigosis, en ambos casos, sea dominante o recesivo, se expresa el fenotipo de la calvicie. Sin embargo, en heterocigosis, la característica o fenotipo de la calvicie en las mujeres se comporta como recesivo y no se expresa. En los hombres se comporta como dominante, es decir, que ciertas proporciones fenotípicas están estrictamente influenciadas y limitadas por el sexo. Penetración y expresividad. Algunos genotipos mutantes siempre se expresan con un fenotipo claro, mientras que otros fenotipos no se pueden distinguir del normal y de la variante. El grado de expresión de un carácter concreto se puede estudiar cuantitativamente, determinando la penetración y la expresividad del genotipo en estudio. Para ello se estudia una población de individuos que muestran, al menos, un grado de expresión de un genotipo mutante, que define la penetración de la mutación. La expresividad refleja el grado de expresión del genotipo mutante, es decir, qué tanto se expresa la característica. Esto también depende del ambiente. Si el ambiente se mantiene constante, se puede determinar que algún gen está influyendo en dicha característica. Si la temperatura varía, esta también podría estar influyendo en la misma. Veamos el siguiente ejemplo. El gen R mayúscula da el color rojo a las rosas. El gen R minúscula da el color blanco. Las rosas que tengan R mayúscula y R minúscula son heterocigotos, y al ser dominante el color rojo serán rojas. Si sabemos que en heterocigoto es dominante para el color rojo, esperaremos solo flores rojas. Pero esto no siempre es así. Podemos tener individuos en la población que aun portando el gen dominante no expresen el fenotipo que esperamos. Podemos ver la penetrancia del gen dominante en una población viendo el porcentaje de individuos que expresen el fenotipo conforme a su genotipo. Es decir, si en una población de 10 rosas heterocigotas, 8 expresan el fenotipo de color rojo dominante, entonces tendremos una penetrancia de ese gen del 80%. Esto puede estar causado, como habíamos dicho, por la presencia de otro gen, que no permite que se exprese el genotipo dominante, o bien por el ambiente. Por otra parte, la expresión de los genes también puede verse a nivel individuo, que es la expresividad, que como habíamos dicho, es el nivel en el que se manifiesta un gen. Solamente una copia es suficiente para que el individuo tenga, por ejemplo, dedos de más. Sin embargo, si se tienen ambas copias, el gen se expresará de una manera más intensa. Efectos de la temperatura. La temperatura influye en los fenotipos. Un ejemplo es la hierba del asno, que produce flores rojas cuando se cultiva a 23 grados y flores blancas a 18. Otro ejemplo es la de los conejos himalaya, que presentan pelaje oscuro en ciertas partes del cuerpo, en donde la temperatura corporal es ligeramente más fría, como por ejemplo la nariz, las orejas y patas. Las enzimas silvestres responsables de la pigmentación se comportan de manera diferente a ciertas variaciones de temperatura. Efectos de la nutrición. Es otro ejemplo en donde el fenotipo no es reflejo directo del genotipo, y se trata de las mutaciones nutricionales. Entre ellas podemos citar ejemplos. Por ejemplo, las personas afectadas con galactosemia no pueden metabolizar la galactosa. Otro caso muy frecuente es la intolerancia a la lactosa o el azúcar de la leche. Con esto hemos terminado la explicación del capítulo 4. Espero que hayan entendido y les haya gustado nuestro video.